Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio de Actualidad Ciudadana TV. El día de hoy nos acompaña el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós a hablar sobre un tema. Nos va a exponer un poco acerca de las agendas que se están proponiendo a nivel internacional en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico y bueno, que incluyen un panorama muy amplio. Precisamente el diputado Redondo Quirós viene regresando al país luego de una reunión también en Puerto Rico que tiene relación con ese tema. Muchísimas gracias, don Marco. Muchas gracias, Rebeca, y obviamente a toda la ciudadanía que nos ha de estar viendo por este medio que se vuelve tan importante. Don Marco, tal vez poder explicarle un poco a la gente. Costa Rica forma parte de los países miembros de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está organizada por varias agrupaciones y una de ellas tiene que ver con, tienen varias que tienen que ver con el tema de lucha contra las drogas y relacionados obviamente con el tema de seguridad, pero vamos a hablar específicamente de la UNGAS, que es dentro de este marco regulatorio con el que trabaja las Naciones Unidas, a las que Costa Rica está adscrita, y quisiéramos conocer, por ejemplo, hay una agenda, hay varias agendas, hay una agenda 2030, pero además hay unas agendas de cumplimiento que se han venido proponiendo y Costa Rica está definitivamente inmersa en estas negociaciones sobre estas regulaciones y quisiéramos conversar sobre eso. Sí, lo más importante tal vez es hacer un poquito de referencia a qué es lo que se ha venido haciendo en las Naciones Unidas, sobre todo en el tema de la regulación de las sustancias psicoactivas. Y hay que hacer ver que desde los años 60 se han venido suscribiendo algunas convenciones en donde el objeto de esas convenciones ha sido el tratar de limitar el consumo y el uso de algunas drogas que son psicotrópicas, y que lo más relevante y lo que hay que hacer ver es que se manejó durante muchísimos años el famoso término de guerra contra las drogas. Y en este concepto de guerra contra las drogas resulta ser de que, como en cualquier guerra, siempre hay muertos. Y desafortunadamente la mayor parte de los muertos en esta lucha conflictiva que se ha generado por este flagelo a la humanidad, los ha puesto Latinoamérica. Y en vista de esa situación y todo lo que se ha venido dando y lo que nosotros conocemos y que podemos ir sintiendo como parte de la evolución, es que ya no podemos seguir viendo el tema justamente como un concepto de guerra en el cual lo que se genera es un conflicto y al final vamos a tener solamente bajas. Y en esa línea algunos países latinoamericanos hicieron una solicitud de que se generara una reunión a nivel de la ONU y se logró que se diera este proceso de UNGAS. UNGAS significa Asamblea Especial de las Naciones Unidas, y que fue enfocada única y exclusivamente para analizar el tema de drogas. Y en esa línea los diferentes proponentes han visto la necesidad de que el tema sea abordado de una manera diferente. Precisamente, don Marco, en el tema de esa ruta que se debe empezar a visualizar, ya hay varias naciones. Uruguay es una de ellas en Latinoamérica que ha legalizado la marihuana para su venta. Costa Rica tenemos un proyecto en la Asamblea Legislativa dirigido a marihuana medicinal, que también es otro de los conceptos que se deben incluir a partir de este momento. Y así como se debe dejar de lado el término de guerra contra el narcotráfico, también se deben incluir otros temas, como por ejemplo este tipo de normativas de países. Y es que hay que verlo en otros conceptos. Cuando estamos hablando de la guerra contra las drogas, lo que estamos creando es un enfrentamiento entre aquellos que generan el narcotráfico y al final resulta ser de que en ese espectro existen muchos temas que hay que manejar. Por ejemplo, y el lavado de dinero, que no, sí, o sea, son incluso empresas que forman parte de este gran marco. Y es la parte que nosotros hemos mantenido con mayor visualización, pero detrás de todo esto hay un tema salud, por ejemplo. Y cuando hablamos del tema de salud, significa que al ser drogas que se están manejando en un mercado ilícito, no hay ningún nivel de control de calidad, tampoco hay ninguna valoración sobre cuáles son los impactos que se está causando sobre los individuos. Vemos el problema a nivel global
en donde se genera violencia, en donde se hacen incautaciones, determinamos de que hay gente que está participando dentro de todas estas estructuras narcocriminales, pero no estamos viendo aquellos que se están viendo afectados de forma indirecta, justamente producto de esa generación de utilidades a través de mercados ilegales. Entonces esto obliga a que el tema hay que verlo desde diferentes ángulos. Mencionaba el ángulo de la salud, es muy importante, porque detrás de todo esto existen personas, y es algo de lo que nos hemos mantenido enceguecidos. Significa que en todo este proceso en donde estamos luchando entre el Estado contra aquellos que generan estas estructuras narcocriminales, de intermedio nos encontramos gente que consume, gente que es utilizada, y que desafortunadamente se presta todo esto para que creemos otras formas de delitos. Por ejemplo, a través del consumo se terminan cayendo en otras formas delictivas, como por ejemplo la trata de personas. Además de eso, estamos hablando de lo de la legitimación de capitales, que es uno de los elementos que es más perceptible, pero también hay otros ejes que hay que tomar en cuenta. El cultural, por ejemplo, don Marco, hay un tema que tiene que ver con nuestros habitantes autóctonos que utilizan cierto tipo de hojas, ¿verdad?, de algún tipo de droga, correcto. Y además tenemos otra situación particular como el caso de Jamaica, ¿verdad?, que también se deben incluir en las visiones que tenemos ahora del tema de drogas, seguridad y cómo debemos tratarlo. Y ese es otro elemento, que es el elemento cultural. Efectivamente, Jamaica tiene una afectación muy importante en esa línea, porque ahí no solamente es la parte productora, sino que también existe dentro de su cultura una cosmografía que los lleva al uso de este tipo de drogas. Pero también tenemos la realidad que viven los productores de la zona andina, que ellos, antes de que se creara todo este concepto de las drogas en la década de los 60, tenían toda una forma de vida sustentada, no en el consumo desaforado que tenemos ahora, sino que de parte de su cultura había un uso que le daban a estos cultivos, y que cuando se penaliza se convierte en prohibitivo y ante todo lo saca de su forma normal desde el punto de vista cultural. Pero también hay otros elementos que debemos de considerar. La función del Estado, por ejemplo. ¿Por qué se generan muchos de estos procesos de comercio ilegal? Porque también existe una inapropiada acción del Estado en el territorio. Y a través de UNGAS, una de las cosas que se logra definir con claridad es de que el Estado tiene que mejorar su participación legítima dentro del territorio. Esto significa de que dentro de todas las estructuras narcocriminales, quienes son utilizados para poder generar todas esas utilidades, al final son las personas que están en condiciones más vulnerables. Si el Estado tuviese una capacidad diferente de actuar dentro de su territorio, esa vulnerabilidad no sería el caldo de cultivo para poder crear todas estas inmensas riquezas que se han venido dando a través del tiempo. Y podemos citar cosas como, por ejemplo, en el caso, en una visita que habíamos hecho en El Salvador hace un tiempo, resulta ser de que dentro de las declaraciones que uno logra percibir al tener algún contacto con las personas, resulta ser de que se dan esquemas sumamente tristes y dolorosos, en donde los mismos familiares terminan protegiendo a sus hijos que están metidos en el narcotráfico por una razón muy sencilla. Si ellos no están metidos ahí, no tienen cómo generar ingresos para poder sostener su familia. Y resulta ser de que, por ejemplo, algunos muchachos entran dentro de todos estos grupos que en esa área, en el Triángulo Norte, se convierten en maras, y al final cuando se hacen las reflexiones con ellos y dicen, sí, pero es que aquí vos podés terminar muerto. Y las reflexiones tan tristes que llegan a conclusiones como que, bueno, yo prefiero pasar 5 años con una buena vida que no una vida entera en miseria como es en la que he estado. Eso es una muestra de que los estados no están teniendo una capacidad para mejorar las condiciones de sus ciudadanos y que son aprovechadas por todos estos individuos que han logrado crear estructuras importantes que permiten la inserción dentro de la sociedad. Así podemos ver, por ejemplo, cómo el narcotráfico se está incorporando en los procesos electorales, y un caso típico son los municipios en México, en donde con claridad
se sabe de que hay un candidato que es de un grupo determinado y que es el que permite generar la paz social dentro de esa comunidad porque el Estado perdió la capacidad de intervenir en su territorio. Don Marco, precisamente como parte de estas agendas, de esta gran agenda con agendas de cumplimiento, se supone que para el 2019 concluye una de las partes y se va a hacer una evaluación. ¿Hacia dónde debemos ir dirigidos? O sea, como latinoamericanos y bueno, en las Naciones Unidas están involucrados otros países, por supuesto. Canadá viene con una política para el 2017 de poder legalizar también la venta y consumo de drogas, pero entonces específicamente, ¿qué debemos hacer como país, Costa Rica, Latinoamérica y el mundo en general? La tendencia es ir no a generar liberalización, porque eso es algo muy diferente a lo que representa la regulación. En la regulación el objeto es de que se vaya trascendiendo de esa prohibición que ha generado justamente las estructuras narcocriminales para irlo trascendiendo a formas reguladas que permitan al Estado tener un control de qué es lo que está sucediendo en el territorio, pero al mismo tiempo de que pueda también haber acciones para reparación de daños. Don Marco, lamentablemente nos quedamos súper cortos, es un tema que definitivamente tenemos que conversarlo, tenemos que hablarlo y bueno, igual nos comprometemos como lo hemos hecho en algunos otros momentos con la audiencia a que más adelante vamos a seguir trabajando sobre estos temas y tratando de explicar exactamente cuáles deben ser nuestras políticas a partir de este momento. Agradecemos al diputado Marco Vinicio Redondo Quiroz y quedan ustedes con más información en la televisión legislativa.